Carmen Berrendero, de la Universidad Rey Juan Carlos, nos hablará de escatología del debate sobre el honor y sus oficios en la transición del siglo XVII al XVIII. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, esto de hablar el último coloca una responsabilidad muy grande porque ustedes tienen que seguir divirtiéndose, no se deben aburrir y hay que generar preguntas para el debate. Pero bueno, vamos a intentar también cumplir el tiempo que nos ha establecido Luis Ribot. Quiero que mis primeras palabras sean de gratitud hacia la Fundación Duques de Soria por acogernos en esta sede tan interesante, también para la Cátedra García Valdavellano y sobre todo la generosidad de Luis Ribot por siempre conmigo durante los últimos casi 20 años, que siempre me cuenta conmigo para estas cosas interesantes, ¿no? Después de las tres ponencias que me han precedido, no sé exactamente ahora qué decir, porque no sé si se estará al nivel de las anteriores, pero bueno, vamos a intentar plantear un problema que tiene que ver con la definición de nobleza que va a recorrer el siglo XVII y la transición del XVII al XVIII y cómo, en torno a esta definición, sobre todo en el contexto de la monarquía de España, va a haber una serie de problemas de definición y, a su vez, van a aparecer una serie de oficios que en torno al honor, agentes del honor, que van a buscar codificar un concepto de nobleza que sirva de consenso generalizado, toda vez que hay una polémica en torno a esto, ¿no? Y voy a empezar adelantando una conclusión, ¿no? Que es que sí, durante el siglo XVII, al hilo de las corrientes que están circulando por Europa, hay una profesionalización de todos los oficios vinculados con el honor, la heráldica, lo nobiliario, lo genealógico, en esa búsqueda, ayer se habló de esto, ¿no?, de que detrás de lo nobiliario no haya dudas sobre la condición de los nobles, ¿no? Y esto parte de la permanente recepción de este señor que tienen ustedes aquí, ¿no?, Bartolo de Sassoferrato, que es prácticamente como el papá de todos los teóricos de la nobleza, porque o son pro Bartolo de Sassoferrato o son anti Bartolo de Sassoferrato, ¿no? Y este es el debate este es el nexo de unión que todos van a tener, ¿no? La superación o no superación de Bartolo de Sassoferrato. En ese diálogo permanente que los tratadistas de nobleza desde el siglo XV, prácticamente hasta el siglo XIX, en esos genealogistas y textos nobiliarios, Piferrer y otros, van a publicar, van a mantener esta pugna en torno a él, ¿no? Refleja la transición entre el XVII y el XVIII el final del debate sobre el honor, el final del debate sobre lo que es ser noble, el final de una época en la que lo nobiliario estaba sujeto a permanente crítica. Es evidente que pocos temas han planteado una polémica tan ardua como la cuestión de la nobleza y, sobre todo, la cuestión de los fenómenos de ennoblecimiento, ¿no? ¿Cuáles son las formas más adecuadas de ennoblecerse y cuáles son, por lo tanto, las formas más adecuadas de reconocer esa forma de ennoblecimiento? No hay que olvidar que la cultura nobiliaria es una cultura escrita, pero también es una cultura visual, que necesita de un reconocimiento visual de ese dispositivo o artefacto que podemos entender que es el blasón y que desde los primeros tratados de heráldica, los primeros armoriales franceses, ¿no?, en el siglo XIII, XIV, hasta esta llamada decadencia de la heráldica, ¿no?, por citar a don Faustino Menéndez Pidal, que ocurre durante la Edad Moderna, en la que las armerías empiezan a ser unas construcciones mucho más imaginativas que antes, y donde las armas puras de un linaje empiezan a verse enriquecidas por diferentes ficciones, ¿no? En este sentido, lo nobiliario, aquí les pongo una serie de textos que vendrían a hablar de esto, ¿no? El Insignis Armis en las diferentes ediciones de las que gozó durante toda la Edad Moderna. Menestrier, jesuita, que va a ser el gran compilador en esa idea de profesionalizar el oficio sobre el honor, los oficios sobre la concesión de armerías, cómo se tienen que dar los blasones, porque, claro, la crítica a la nobleza también venía de esa vieja polémica de la usurpación de armerías, de colocar mal las armerías, etcétera, ¿no?, que es una cuestión muy importante, y el fenómeno de los textos de genealogía como este de Jerónimo Gudiel, que es uno también de los primeros profesionales de estos oficios en torno al honor a principios del siglo XVI, ¿no?
Estos dos textos, el de Wilson, El teatro del honor, y Guerra y Villegas, Juan Alfonso de Guerra y Villegas, que es el gran profesional de los oficios nobiliarios en España previo a Salazar y Castro. Luego Salazar y Castro hará elogios bastante notables de este personaje, al que llegó a conocer, y sobre todo al hijo de Guerra y Villegas, Guerra y Sandoval, reyes de armas de Carlos II y Felipe V sucesivamente. Van a ser los textos canónicos sobre los que se va a construir esta nueva forma de percibir lo que es ser noble y cómo deben articularse la definición visual de lo que es la nobleza, que podemos entender que son las armerías, los blasones, las glabras heráldicas, etcétera, que están en los entornos urbanos, capillas, documentos, etcétera, ¿no? Podemos entender, por lo tanto, que el debate sobre lo que es ser noble y las formas de ennoblecimiento, como ya se dijo ayer, parten de la existencia de un sustrato jurídico, de una cultura jurídica europea en la que definir qué es noble, legitimar el uso de las armerías, va a ser una cuestión muy importante, un fenómeno polémico, toda vez que influye de manera fundamental en el orden social, ¿no? ¿Qué personas pueden o no pueden? Si todos los Mendoza tienen que llevar el Ave María o no lo tienen que llevar, ¿no? Esa usurpación a veces que se hace, o la propia usurpación de las armas reales cuando alguien se apellidaba Castilla, ¿no? Este debate, además de esta dimensión jurídica, de esa cultura jurídica europea, también, en el caso de lo nobiliario, analizaba un fenómeno igualmente complicado, que es el diálogo que se establecía entre la definición de nobleza en la Edad Moderna y sus orígenes clásicos, ¿no? La mirada hacia el clásico, hacia lo clásico, en ese diálogo con el mundo romano, con el mundo griego, ¿no? En la búsqueda de un ideal que se confrontaba rápidamente con esas circunstancias del momento, ¿no? Y aquí es donde el debate sobre lo nobiliario entraba en conflicto. Somos descendientes de Eneas, pero sin embargo no nos comportamos en función de esas virtudes que hemos heredado, ¿no? Este debate sobre qué es ser noble y cuál es el verdadero comportamiento del noble es también la base entre la realidad y el ideal, ¿no? Ayer se hablaba de esto también, ¿no? Toda vez que lo nobiliario debería estar presidido, a grosso modo, por un criterio de verdad, de veracidad. No habría que dudar sobre los nobles y tampoco habría que dudar sobre las cualidades de aquellas personas a las que el rey ennoblecía, porque esto podría poner en cierto cuestionamiento no solo la condición de noble de un individuo, sino buena parte del sistema, ¿no? La discusión, por lo tanto, se basaba entre los expertos en la genealogía, Gonzalo Argote de Molina, que es otro señor común, su Universidad de Andalucía, Pellicer, que es el señor que está en medio, y Salazar y Castro, que es nuestro compañero de pesadillas habituales, ¿no? Porque como nadie se atreve a criticarle, pues vamos a pensar que es el que hace realmente una crítica de fuentes, una crítica textual, y es el que realmente va a hacer una revisión historiográfica, un estado de la cuestión sobre todos sus antecesores en el oficio de genealogista, reyes de armas, etcétera, ¿no? Esta preocupación por la verdad de los anteriores genealogistas, de los anteriores oficiales del honor, tiene que ver con una polémica que se va a desarrollar durante todo el siglo XVII entre estos cronistas del rey y los reyes de armas. El pobre Wilson se ha quedado sin cabeza. Es el que está en medio, imagínense que hay un francés en medio, y es ese señor que está ahí, ¿no? Todos los reyes de armas son autoridades heráldicas. Esto es una vieja polémica que todavía a día de hoy no se resuelve bien. Evidentemente, en el caso español, hasta la llegada de Guerra y Villegas, de estos reyes de armas ya de finales del XVII y ya de los del XVIII, no. Pero, sin embargo, en las Cortes de Londres, en París, sí son autoridades heráldicas, ¿no? De hecho, todavía a día de hoy, el Colegio Heráldico de Londres, habrán visto ustedes a estos señores de la coronación de Carlos III, dando vestidos muy bien vestidos, ¿no? Aquí va a haber un conflicto entre los genealogistas, cronistas y los reyes de armas. Conflicto que tiene que ver con qué tipo de nobleza están confirmando, qué tipo de nobleza están certificando en este debate del siglo XVII, ¿no? No es un debate menor, porque, claro, de este debate también van a participar los otros teóricos políticos a la hora de definir nobleza y ver cuáles son sus fuentes para
identificar, ¿no? Argote de Molina aparecerá como una fuente, Jerónimo de Aponte, otro tratadista, aparecerá en Castilla como un elemento recurrente. Uno de los más reputados teóricos de la nobleza va a ser, y también Jerónimo Gudiel, ¿no? En general, por lo tanto, el debate sobre los argumentos que reconocían qué es ser noble durante el siglo XVII tienen que ver como una respuesta a los numerosísimos fenómenos de ennoblecimiento que durante el reinado de Carlos II va a haber. Y esto obliga a replantear el asunto, ¿no? ¿Todo el mundo tiene derecho a portar armerías? Teóricamente, desde que se reconocen, sí, ¿no? Pero todas las posesión de un blasón, de un escudo, tienen el mismo nivel, tienen la misma dimensión. Sobre esto también va a estar el problema de la definición de nobleza, ¿no? Los reyes de armas, que en el fondo tenían un trabajo que eran prácticamente notarios, que daban fe de lo que un señor les decía, pues yo soy hijo de tal, mi blasón es este, mi blasón es aquel. Bueno, pues la mayoría de ellos, en el caso de Castilla, no iban a hacer una investigación muy precisa para demostrar si eso era cierto o no. Eso quedaba en manos de las autoridades, de las otras autoridades heráldicas, ¿no? De los cronistas. Pero esto sí que ponía en jaque determinadas realidades a la hora de probar o no probar la nobleza de una persona, la famosa prueba armera. Todavía hoy en día, ¿no? Algunas corporaciones nobiliarias requieren esta prueba armera para confirmar o no confirmar la concesión de la nobleza. ¿Sirve solamente la posesión de un blasón para determinar que una persona es noble? ¿Se puede considerar que esta posesión de este elemento exterior enraíza y entronca con un pasado de una familia, de un linaje? Pues estas son las cuestiones que los reyes de armas van a plantear, ¿no? En este texto que he presentado aquí, de Guerra y Villegas, sobre origen y preeminencias del oficio de heraldo y rey de armas de España, este texto surge en 1693 por una polémica. Los reyes de armas se quejaban de que recibían poco dinero. El oficio de rey de armas está vinculado a la caballeriza del rey, que recibían poco dinero. Y Guerra y Villegas va a hacer una defensa del oficio de rey de armas como único oficio encargado de los asuntos de nobleza, retomando una vieja polémica que ya Felipe II resolvió con el problema de los coroneles y cuando las personas se ponían la corona ducal e cambiaban las coronas, y con una tradición europea que nace de Bilson, de la necesidad de que los honrados del reino estén perfectamente identificados. Y se parte de la idea de que solo aquel que tiene blasón puede ser considerado noble, que esto es lo que va a argumentar Guerra y Villegas. Para ello, Guerra y Villegas va a hacer una apología de la nobleza de sangre, va a hacer una apología de una nobleza que tiene que ser previa al rey, y que la nobleza de privilegio tiene, digamos, un rango menor porque la heráldica vendría a confirmar esa condición nobiliaria indudable, ¿no? Este documento va a ser luego repetido durante todo el siglo XVIII, y de hecho el oficio de rey de armas va a profesionalizarse en España de una manera hasta la República, ¿no? Hasta la Segunda República, que ya va a ser, lo va a anular, el franquismo no lo va a recuperar y hoy en día no existe, pero se va a profesionalizar haciendo que el acceso a este cuerpo pase por prácticamente la objetividad de un conjunto de pruebas y de conocimientos heráldicos que deberían tener, ¿no? Porque lo heráldico pasa del ámbito del conocimiento erudito que algunos nobles podían tener a ese otro espacio de la necesidad de explicar qué es ser noble. Y frente a esto hay una actitud defensiva y una actitud de consenso. Los oficios del honor, en la transición entre el XVII y el XVIII, van a buscar el consenso. Por eso, en Guerra y Villegas será fácil encontrar esos elementos comunes que el discurso nobiliario anterior tenía. Cicerón, Platón, Aristóteles, ese recurso a estas autoridades clásicas, y la novedad, que es la permanente presencia de Bilson y los reyes de armas, franceses e ingleses, ¿no? Sigard, Bilson. Lo que se va a plantear en estas obras de estos nuevos agentes, de estos agentes del honor, es una nueva concepción del servicio al rey, ¿no? Una nueva forma de entender que la naturaleza nobiliaria está vinculada sí o sí, casi como un imperativo categórico, al servicio al monarca, ¿no? Y que de este servicio al monarca surgen todo el resto de reconocimientos y formas de ennoblecimiento, ¿no? E introduce la corte, la guerra y la diplomacia,
como elementos fundamentales también del servicio al soberano, intentando distinguir también a aquellos que no pueden. ¿Cómo se sirve al monarca? De diferentes formas, ¿no? Por eso será fácil reconocer que al rey se le sirve con dinero y que gente como los cristianos nuevos, algunos de ellos sean ennoblecidos, como los cortizos, y tengan unos blasones muy bien reconocidos, ¿no? La monarquía, por lo tanto, va a buscar en esta forma de controlar el acceso a los elementos simbólicos de la nobleza una forma de control sobre el uso de las armerías, ¿no? Hay una sensibilidad mayor hacia lo heráldico, sin duda, porque hay mucha más heráldica presente en todos los espacios sociales y urbanos, ¿no? Y claro, esa proliferación de elementos heráldicos influye de manera notable en este debate sobre qué es ser noble, ¿no? Y surgen también las violencias contra lo nobiliario, las violencias contra las labras heráldicas, la crítica a la usurpación. Y eso se puede comprobar en esa evolución que las propias órdenes militares y luego la orden de Carlos III durante el siglo XVIII, cuando se funda, la importancia que va a tener el reconocimiento de las armerías como una prueba indudable de la condición de noble y cómo los testigos tienen que demostrar un conocimiento efectivo al identificar las armas de los pretendientes y de los padres de los pretendientes, ¿no? El debate, por lo tanto, sobre la nobleza y los agentes del honor se va intensificando a lo largo del siglo XVII y se va, insisto, profesionalizando. Ya no será una cuestión meramente erudita, no va a ser solamente una cuestión de usar referentes más o menos inopinados y estas genealogías míticas, criticadas por Salazar y Castro y criticadas por Guerra y Villegas, ¿no? Porque si uno de los elementos fundamentales para identificar a una persona como noble es que se pueda rastrear su genealogía de manera fehaciente, sin tener que remontarnos a antepasados no reales, eso tiene que ver con una objetivización de la consideración del noble, ¿no? Perdón. Y los teóricos de la nobleza van a adaptarse a esto. Y vamos a ver paulatinamente cómo desaparecerá Aristóteles, desaparecerá Túbal, desaparecerá Eneas durante la segunda mitad del XVII y sobre todo en el XVIII en esos tratados de nobleza que van a circular, ¿no? De hecho, el propio Nicolás Antonio, recuerdo que en estos textos que nos ha puesto Iñurritegui en esta clasificación, en el 20, la heráldica y la genealogía aparecen como una parte de esos saberes históricos, la necesidad de crear una memoria también de los mejores del reino como parte de esta historia del reino, ¿no? Por lo tanto, va a haber una adaptación a la realidad, a las circunstancias, obligada porque las nuevas formas de ennoblecimiento determinan situaciones un tanto a veces llamativas, ¿no? Se va a intentar definir el papel de la nobleza en el gobierno, en las diferentes formas de gobierno en este caso de la monarquía de España, ¿no? No solamente si la nobleza tiene que ser todavía heredera del servicio de las armas, sino también el papel con las letras. Y voy a ir concluyendo también para estar a la altura de mi predecesor, para ahorrar tiempo y tener un debate amplio. Las conclusiones son largas, pero concluyo. Y voy a concluir con una serie de cuestiones, ¿no? ¿Hasta qué punto se mantuvo vigente la querella entre antiguos y modernos? O si, en torno al debate sobre lo nobiliario, podemos entender que hay una querella entre los antiguos y modernos. Esa vieja querella, ¿no?, que la República de las Letras también, y que Fumaroli y otros han tratado, ¿no? Estos teóricos de la nobleza, e incluso los reyes de armas, plantean un debate sobre una realidad nobiliaria que ya no tiene encaje en el siglo XVII, en el siglo XVIII, con las nuevas formas de políticas, o por el contrario, la necesidad de vincular a un pasado mítico, a un grupo mítico, todavía justifica este debate sobre lo nobiliario, ¿no? ¿Es ya el debate sobre lo nobiliario una excrescencia del siglo XVI, o por el contrario, durante las finales del XVII y el XVIII, todavía es útil discutir qué es ser noble? ¿Cómo se es noble? ¿Cuáles son los elementos que configuran la naturaleza nobiliaria? Todavía eso es importante. ¿Existe una común opinión sobre lo que es ser noble en la transición del XVII al XVIII? Pese a todos esos ríos de tinta, manuscritos que han circulado por Europa sobre qué es ser noble, genealogías, etcétera, etcétera, ¿todavía es útil? ¿Hay una opinión común sobre quién es el perfecto noble?
Los reyes de armas son los que responden a esta realidad, porque si comparamos una carta de brasón de armas, un coat of arms, con un ejecutorio de hidalguía, o una probanza de nobleza, o un tratado de nobleza, podríamos ver que hay una serie de elementos comunes en la creación de un tipo ideal que quizá todavía funcione, ¿no? Se amplifica el debate sobre lo nobiliario a otros elementos durante el siglo XVIII con una nueva concepción de la honra legal, de la honra adquirida y de la honra atribuida, ¿no? De estas cuestiones Hay, por lo tanto, una yuxtaposición entre aquellos teóricos de la nobleza que vinculan su existencia a Roma y, por lo tanto, toda idea de nobleza es una idea de nobleza romana, heredada, cambiada, modificada, adaptada, o, por el contrario, las nuevas realidades políticas surgidas como consecuencia de la guerra y la pérdida de una cierta inocencia tardohumanista provocan una nueva concepción de lo que es ser noble y convocan a que el carácter heroico sea sustituido por un carácter mucho más burocrático, si queremos, ¿no? En el que hay una objetivización y una profesionalización de todo lo que tiene que ver con lo nobiliario, insisto. Ya no es la antigüedad el único arsenal de valores, sino que la propia práctica de los nobles, la propia recreación que los memoriales podemos ver de un noble, sustituye, ¿no?, a los mitos heroicos, ¿no? El héroe soy yo mismo, mis servicios hablan de mí, no tengo que remontarme ni compararme ni parangonarme con ningún otro antepasado, y ni siquiera las casas nobiliarias necesitan de decir que son como Alejandro Magno, ¿no?, sino que son servidores del rey, y ese servicio justifica y legitima toda su realidad. ¿Existe realmente un diálogo entre los diferentes agentes del honor a partir de esta profesionalización de los reyes de armas? Esto de que los reyes de armas ahora sean, digamos, jugadores del Real Madrid, ¿les permite dialogar con los jugadores del Atlético de Madrid? Esto es la provocación para el debate. ¿Les permite dialogar y ver que esos viejos reyes de armas, que eran cargos, en el caso de Castilla, menores, a partir de la segunda mitad del XVII y el XVIII, sí se establece un diálogo de igual a igual, a través de la influencia de Salazar y Castro? Podríamos ver, ¿no?, si esto es cierto o no. Se establece la nueva definición de nobleza, elimina esa vieja dialéctica de contrarios noble-no noble por honrado-no honrado durante el siglo XVIII. Si remitimos al Tratado de la Nobleza de Aragón de Mandramani o si pensamos en el diario los diálogos de la honra y deshonra legal y llegamos a Jovellanos, hay aquí un problema entre ¿es la honra pública la única importante y eso luego se puede convertir en un título nobiliario? Y para terminar, ahora sí, impugnó, y voy a robarle la palabra a Adolfo, impugnó el debate sobre la nobleza del siglo XVII, que ocurre entre el siglo XVII, un concepto de nobleza que era más antiguo del que realmente estaba operando y que realmente los comportamientos nobiliarios anticipaban. Se puede entender que el siglo XIX, y si leemos a un nobilista, Piferrer, el siglo XIX es el heredero, se salta al siglo XVIII, y el siglo XIX retoma el debate sobre el nobiliario, los términos en los que quedó planteado en autores como Guardiola, digo para el caso castellano, Juan Arce de Otálora, García Saavedra, y en esta polémica del territorio da la nobleza, no lo da. Es una cuestión que quizá para otro congreso quede. Muchísimas gracias.